Estaba en mi último año de instituto cuando sucedió. La señoritis me había golpeado con fuerza. Era temporada de fútbol americano y nuestro instituto siempre le daba mucha importancia a los partidos porque nuestro equipo era realmente bueno y además no había mucho más que hacer en nuestro aburrido pueblo. Un viernes estábamos en una clase electiva que era una broma. Mi amigo JJ estaba conmigo, así que siempre estábamos haciendo travesuras. Ese día, como era viernes y había partido de fútbol más tarde, planeamos ir. JJ, con su labia de siempre, giró su silla para mirar a Kayla y Ashley y las invitó a ir al partido con nosotros. Ya las conocíamos bien, así que no fue extraño que las invitara. Parecían dispuestas a reunirse con nosotros más tarde, así que JJ me dejó en casa después de la escuela y unas 4 horas después me recogió y luego fuimos a buscar a Kayla y Ashley. Nos dirigimos al aparcamiento trasero de la escuela, cerca del bosque. Éramos 4 amigos en el coche. Asegurándonos de que nadie nos observara, pasamos parte de nuestra bebida a botellas de agua para llevarlas a las gradas. Nos apresuramos a conseguir buenos asientos en la fila superior. El partido comenzó tarde y para el tercer cuarto, la oscuridad empezaba a cernirse sobre nosotros. Al llegar el último cuarto, la noche ya era total. Nuestro equipo, inusualmente, estaba perdiendo de manera estrepitosa. Tanto que muchos estudiantes abandonaron las gradas antes de tiempo. Nosotros, sin embargo, decidimos quedarnos, planeando pasar el rato en el campo después del partido. Finalmente, el juego terminó con una derrota aplastante para nuestro equipo. El campo y las gradas quedaron sumidos en un silencio sepulcral, mientras la gente se apresuraba a abandonar el lugar. Tras una derrota humillante, el equipo local se replegó al vestuario, mientras que el equipo visitante regresaba lentamente a sus autobuses. En menos de 10 minutos, éramos casi los únicos que quedábamos en las gradas, con apenas un par de personas dispersas por el campo. La verdad es que ya íbamos bastante alegres, y la derrota del equipo no iba a arruinarnos la noche. Cuando las luces del campo se apagaron, la oscuridad se hizo casi total, iluminada tenuemente por la luz de la luna. Ya no quedaba nadie más. Decidimos tumbarnos en la hierba del campo, mientras JJ corría al coche a por más bebida. Probablemente serían las 10 de la noche cuando a JJ se le ocurrió la brillante idea de internarnos en el bosque contiguo al campo de fútbol. A las chicas, por supuesto, les dio miedo la idea y quizás por eso nos pareció aún más divertida. Cuando se negaron a ceder, ambos nos levantamos y corrimos hacia el bosque, dejándolas solas en la oscuridad, sabiendo que el miedo las obligaría a seguirnos. Y así fue. Nos arrastramos bajo el pequeño trozo roto de la cerca que los niños usaban para entrar al bosque y comenzamos a descender la pequeña colina. Las chicas, aunque reacias, nos siguieron. Para jugar con ellas, nos adelantamos corriendo para perderlas y escondernos. Apenas nos escucharon correr, ambas gritaron que nos detuviéramos. Intentaron alcanzarnos, pero las perdimos de vista y nos ocultamos tras un par de árboles. Escondidos, reímos durante unos segundos. Entonces, JJ me tocó y me indicó que mirara en cierta dirección. Aunque la oscuridad era densa, alcanzamos a distinguir, quizás gracias a la tenue luz de la luna que apenas se filtraba entre los árboles, una imponente figura negra a unos 4,5 metros de nosotros, erguida entre 2 árboles. Era una visión aterradora. Entonces, una voz femenina rompió el silencio, advirtiéndonos que no deberíamos estar allí. Nos quedamos petrificados, observando a la figura que parecía ser una mujer.
Sin embargo, ambos notamos algo inquietante. Se hacía más grande y se acercaba a una velocidad sorprendente, aunque no vimos movimiento en sus piernas, o lo que suponíamos que eran piernas. No se oía el más mínimo sonido de pasos. Instintivamente, Jota y yo dimos media vuelta y corrimos, gritando los nombres de las chicas hasta que las encontramos. Les indicamos que nos siguieran hasta el coche sin detenerse. Una vez a salvo en el vehículo, les contamos lo que habíamos visto. Una mujer de aproximadamente 2 metros y 10 centímetros de altura en el bosque. J.H. comentó que, de no haber sido testigo yo también, habría pensado que se trataba de una aparición. Las chicas estaban completamente asustadas, rogándonos que les dijéramos que estábamos bromeando, pero hablábamos en serio. Observamos desde el coche para ver si alguien salía del bosque, pero nadie lo hizo. La gran pregunta era, ¿qué hacía una mujer mayor allí sola, en medio de la noche? No era un sendero natural, sino una zona boscosa vallada. En aquel entonces, nuestra escuela tampoco tenía seguridad, así que esa no era la razón. Los 4 fuimos a pasar el rato a Huayes después, y dejaré el resto de esa noche a vuestra imaginación. Avanzamos rápidamente hasta el verano siguiente, cuando trabajaba en la escuela por última vez como conserje de verano, ya que me subían el sueldo cada año que volvía. Éramos alrededor de 4 personas en el edificio, 2 conserjes mayores, otro chico de 18 años y yo. Estaba en el patio central de la escuela cortando el césped cuando vi a alguien en una ventana del piso de arriba, una señora mayor, aparentando unos 65 años a la distancia, con el cabello corto y rizado. Observaba desde una de las ventanas. Su rostro se veía algo difuminado por el reflejo del cristal. Dejé de cortar el césped, la miré fijamente y la saludé con la mano. Ella no respondió al saludo, ni siquiera se movió. Intrigado, entré corriendo a buscar a mi jefe para preguntarle quién era esa mujer que estaba en el piso de arriba. Me miró extrañado y me pidió que le explicara. Lo conduje hasta el aula donde la había visto, uno de los salones de matemáticas. Al llegar al pasillo de las aulas de matemáticas, me llevé una sorpresa. Todas las puertas estaban cerradas y las luces apagadas. El aula donde, hacía solo unos instantes, había visto a la mujer, ahora estaba completamente vacía. Mi jefe me aseguró que no había nadie más en el edificio y me sugirió que tomara un café. Regresó a la planta baja y yo, algo perplejo, lo seguí. Sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. Tras finalizar de cortar el césped, me dispuse a fregar los pasillos y las aulas del piso de arriba. Finalmente, llegué al pasillo de matemáticas, donde debía limpiar cada rincón de las aulas. Abrí todas las puertas y encendí las luces. Como de costumbre, tenía mi radio en el suelo, amenizando la tarea con música. De repente, por encima de la melodía, escuché una voz femenina muy clara. Dijo, «Joven». Provenía de una de las aulas. No pude identificar cuál. Así que apagué la música y comencé a revisar cada aula cercana, con la esperanza desesperada de encontrar a alguien. Pero todas y cada una de las aulas estaban vacías. Incluso miré detrás de los pupitres. La piel de mis brazos se erizó al instante. Una oleada de adrenalina inundó mi cuerpo, instándome a luchar o huir. Sin dudarlo, bajé las escaleras y le conté a mi jefe, por enésima vez, que había alguien arriba. Esta vez, incluso podía oír una voz. Con cierta resignación, volvió a subir conmigo.
Le expliqué, con la voz temblorosa, que aunque no había rastro de nadie, había visto y ahora escuchado a una mujer en el aula. Ante la ausencia de pruebas, me sugirió que me fuera a casa, que descansara y durmiera un poco. Claramente, pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Fue entonces cuando las dos incidentes se conectaron en mi mente. ¿Y si todo estaba relacionado? ¿Y si aquella figura que Jota y yo vimos en el bosque y la presencia que sentí y escuché en el aula no eran más que piezas de un mismo y escalofriante rompecabezas? Cuando regresé al trabajo al día siguiente, le dije a mi jefe que simplemente no quería estar más en el pasillo de matemáticas. Me daba muy mala espina. Durante el resto del verano, evité ese pasillo a toda costa. Desde entonces, he creído firmemente que mi antigua escuela secundaria está encantada por el espíritu de una mujer mayor. No encuentro otra explicación. Esto ocurrió cuando tenía 15 años, cursando el segundo año de la secundaria. Desafortunadamente, las clases de almuerzo eran aleatorias, así que ese año solo coincidí con mis amigos Liam y Mike durante ese periodo. Unos meses después de empezar el curso, un chico nuevo entró en la clase de astronomía de primera hora. Nuestro profesor, que era un bromista, le pidió que se presentara a la clase. Se llamaba Craig. El profesor bromeó con Craig un momento antes de pedirle que tomara asiento. Me encontré con un pupitre vacío en la última fila, justo a mi lado, arrinconado en la parte trasera del aula. Al poco, un chico, Craig, se acercó y ocupó el asiento contiguo. La clase aún no había comenzado, así que el murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Cuando Craig se acomodó, echó un vistazo a su alrededor y de repente sentí su mirada clavada en mí. Giré mi rostro y nuestros ojos se encontraron. Asintió levemente con la cabeza y me saludó con un «¿Qué tal?». Le respondí con un saludo similar y acto seguido nos presentamos. Craig era un chico de tez blanca, con una barba incipiente, de aspecto ralo y desordenado. No era ni guapo ni feo, simplemente un chico de apariencia común. Imaginen el primer día en una nueva escuela secundaria. Debe ser un torbellino de emociones. Quizás por eso fui especialmente amable con él. Creo que fui la primera persona que conoció oficialmente en ese lugar. En esa clase, el profesor nos pidió formar parejas para un trabajo, y como era de esperar, Craig me propuso ser su compañero. No tenía motivos para negarme. Al fin y al cabo, no tenía amigos cercanos en esa clase. Además, esa hora nos tocaba usar los carritos de laptops, así que todos teníamos una a nuestra disposición. No tardé en darme cuenta de que el sentido del humor de Craig no era de mi agrado. Bromeaba en exceso y se comportaba como si fuéramos grandes amigos, pero sus chistes eran extraños. Y cada vez que decía algo gracioso, soltaba una risa forzada que me daba escalofríos. Además, maldecía cada 2 palabras y hacía chistes sucios y vulgares constantemente. No es que yo fuera una persona mojigata, pero con él era demasiado. Llegaba a un punto en el que me sentía realmente incómodo. Al final de la clase, tuvimos que intercambiar nuestros números para el proyecto. Luego, me dirigí a mi siguiente clase. Finalmente llegó la hora del almuerzo. Mike no vino a la escuela ese día, así que solo estábamos Liam y yo en nuestra pequeña mesa circular. De repente, veo que los ojos de Liam se fijan en alguien detrás de mí. Entonces, alguien arrastra una silla a mi lado y al girarme veo a Craig. Me da una palmada en el hombro y me pregunta: «¿Qué tal, amigo?». Por dentro
sentí que algo en mí se marchitaba. Esto significaba que ahora él se sentaría aquí todos los días. Intenté ser positivo y darle una oportunidad. Tal vez no fuera tan malo como pensaba. Liam intentó ser amable al principio, pero Craig, irremediablemente, volvió a soltar comentarios extraños. Liam se percató de que algo no encajaba y no dejaba de lanzarme miradas cómplices cuando Craig no estaba mirando. Aquel almuerzo confirmó que algo raro pasaba con Craig. No juzgo a nadie por ser antisocial, pero había algo oscuro en él, algo que se manifestaba en las cosas horribles que decía. Era algo que iba más allá de una simple personalidad antisocial. Aquel viernes, después de la escuela, me dirigía a casa mientras texteaba con mis amigos para organizar el fin de semana. De repente, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, descubrí que era Craig. «Date la vuelta», decía el mensaje. Me giré y vi a Craig corriendo por la acera hacia mí, agitando la mano. «Oh, Dios mío», murmuré entre dientes. Lo esperé. Alcanzándome, me preguntó a qué distancia vivía de la escuela. Le respondí que a unos 10 minutos caminando, a lo que él contestó que igual, y propuso que camináramos juntos. Después, me soltó si quería que avanzáramos con la tarea rapidito, mientras nos tomábamos unas cervezas. Le dije que en realidad tenía planes con mis amigos. Me interrogó sobre qué íbamos a hacer. Mala señal. Estaba intentando autoinvitarse. Le expliqué que íbamos a estar relajándonos en casa de Liam y sin vergüenza me preguntó si le molestaría que se uniera. Me quedé sin palabras. Improvisé una excusa barata. Algo así como que la madre de Liam no dejaba entrar a extraños así como así. Pareció funcionar. Craig continuó caminando a mi lado y una duda comenzó a crecer en mi interior. ¿Acaso me estaría siguiendo hasta casa? Y así fue. Al llegar a mi puerta, le dije algo casual como, «Bueno, nos vemos», chocando puños brevemente. Él respondió con un simple «hasta luego» y siguió su camino por la calle. Noté que echaba una mirada hacia atrás, así que rápidamente desvié la vista. Inmediatamente escribí en el grupo de chat sobre lo extraño que me resultaba Craig. Y Liam confirmó mis sospechas, apoyando mi sentir. Comenzamos a organizar un encuentro en casa de Liam, pero no antes de las 9 de la noche. Un par de horas después, recibí un mensaje de Craig que me heló la sangre. «¿Qué está pasando frente a tu casa? ¿Por qué hay una patrulla de policía?», decía el texto. Mi respuesta fue un simple y confuso «¿Qué quieres decir?». Corrí hacia la puerta principal, con el corazón latiendo con fuerza. No había ni rastro de coches de policía, solo Craig, plantado en la entrada de mi casa. Soltó una carcajada y con una actitud de lo más extraña me dijo, «Te pillé». Luego añadió, «¿Pensé que ibas a casa de Liam?». Le respondí que sí, en un rato, y le pregunté por qué se comportaba de forma tan rara. Su risa se desvaneció al instante. Noté que se había ofendido visiblemente. Le dije que tenía que entrar y cerré la puerta tras de mí. Al instante, me bombardeó con un mensaje de texto, indignado, preguntando qué demonios me pasaba. Me quedé sin palabras. Apenas conocía a ese chico. Habíamos pasado juntos no más de 40 minutos. La sombra de Craig se alargaba sobre mi vida, transformando una curiosidad inicial en una inquietante obsesión. Primero, sutiles insinuaciones. Luego, una presencia constante que culminó en un acto de acoso descarado. Me engañó para que saliera de casa, confirmando si estaba allí.
Un escalofrío me recorrió la espalda al recibir su mensaje. ¿Me estás asustando, tío?, respondí, quizás ingenuamente. Fue un error. Su respuesta fue un torrente de palabras, una justificación donde me idealizaba como alguien genial y diferente, solo para luego deconstruirme y equipararme al resto. Compartí la captura de pantalla con mis amigos. La reacción fue unánime, mezcla de risa nerviosa e incredulidad. Decidí ser proactiva. Envié un correo a mi profesor explicando la situación y solicitando realizar el trabajo de forma individual. Necesitaba espacio, alejarme de esa atmósfera opresiva. Salí de casa y caminé hasta la casa de Liam, buscando refugio en la normalidad. Mientras estaba allí, Craig intentó contactarme. El teléfono vibró insistentemente, pero decidí ignorar sus llamadas. Necesitaba silencio y distancia para procesar lo que estaba sucediendo. El lunes se presentaba tenso en la escuela, tras un fin de semana inquietante. Llegué a casa entre las 11 y las 12 de la noche y noté que mis padres y mi hermana no estaban. Quizás mis padres habían salido con amigos y mi hermana con su novio. Nada fuera de lo común. Cerré la puerta con llave y subí a mi habitación. Me puse a ver vídeos en YouTube cuando, de repente, sonó el timbre de la puerta trasera. Sí, nuestra casa tenía un timbre trasero, con un sonido diferente al del timbre principal. Me levanté de un salto y bajé las escaleras, pensando que encontraría a mi hermana. Pero las luces del patio estaban apagadas y no había nadie al otro lado de la puerta. A través del cristal no se veía absolutamente nada. Abrí la puerta principal, dejando la mosquitera cerrada. Saludé y con total certeza escuché el sonido de un zapato raspando el cemento del patio, justo a la izquierda, fuera de mi campo de visión. Cerré la puerta de golpe, volví a echar el cerro y subí corriendo a llamar a mi padre, pero no contestó. Justo entonces, mi teléfono volvió a sonar. Era Craig. No respondí. Inmediatamente me llegó un mensaje de texto. «Sal afuera, idiota». Le contesté que iba a llamar a la policía y para mi sorpresa respondió: Vale, me voy». No había duda, era él. Estaba escondido en el jardín, esperando a que saliera, en un rincón rural de New Brunswick, en los albores de septiembre. Me enfrentaba a mi primer día de clases. Con 19 años a cuestas, un año repetido, me había devuelto al aula como estudiante de último año. La escuela secundaria y preparatoria compartían el mismo edificio, una peculiaridad de la zona que me permitía conocer a casi todos mis compañeros. Al llegar, me dirigí al salón de estudio, la primera hora del día. Fue entonces cuando presencié algo que me dejó perplejo. Sin dudarlo, envié una captura de pantalla a mi familia y amigos y alerté a la escuela para que contactaran a sus padres. Al parecer, esta era la razón por la que la familia de este chico problemático se veía obligada a mudarse constantemente, ya que generaba conflictos en cada escuela que pisaba. Solo podía imaginar las terribles cosas que había hecho a otras personas que no deseaban ser sus amigos. El lunes siguiente, el chico no apareció en clase, ni nunca más. Intuyo que, una vez más, fue trasladado a otra escuela. En un rincón del aula, descubrí un rostro desconocido, un chico nuevo, al que nunca antes había visto. Me acerqué con curiosidad y me presenté. «Soy Chester», me respondió con una sonrisa tímida. «Acabo de mudarme». Decidí mostrarle los alrededores, guiándolo por los pasillos y señalándole dónde le tocaba su próxima clase. Mientras recorríamos la escuela, noté que parecía algo inquieto, como si algo lo perturbara. De
De pronto, comenzó a hacerme preguntas. Al principio, eran las típicas. ¿Cuánto tiempo llevaba en la escuela? ¿Dónde estaba tal aula? Pero luego, sus preguntas tomaron un giro peculiar. Hubo una pregunta, en particular, que me dejó desconcertado. Me pidió mi dirección y mi usuario de Snapchat. Me quedé perplejo. ¿Por qué querría saber eso un completo desconocido? Su petición me pareció de lo más extraña. Al final, decidí no darle mi dirección, pero pensé que no estaría mal compartir mi cuenta de Snapchat. Se la di y seguí con mi día. Cuando llegó la última hora, me tocaba la clase de inglés. Al entrar, noté que solo había alrededor de 9 alumnos. Estaba en el nivel más básico de inglés, así que no esperaba una clase muy concurrida. Tomé asiento y al girar la cabeza a unos 120 grados, vi al chico Chester devorando un sándwich que parecía espantoso. Me miró desde el otro lado del aula e hizo un gesto para que me acercase. Nuestro profesor de inglés, el señor Bass, estaba a punto de empezar la clase, así que ignoré sus tonterías y me concentré en la lección. 5 minutos después, levanté la vista del libro y me di cuenta de que Chester me seguía observando. Esta vez, parecía estar mucho más enfadado. Ignorando su insistente gesto, continué absorto en la lectura de mi libro. De repente, un ping anunció la llegada de un mensaje a mi teléfono. Era Chester, enviándome un Snapchat. «Sígueme», decía. Respondí con un «No puedo, estamos en clase». Primero lo vi levantarse de su mesa y pedir permiso al señor Bass para ir al baño. Luego, desapareció por el pasillo. La curiosidad me carcomía. Quería saber por qué me pedía que lo siguiera. 5 minutos después, yo también solicité permiso para ausentarme. Al salir al pasillo, me encontré perdido. No sabía a dónde se había dirigido. Exploré cada rincón hasta que, finalmente, lo divisé a lo lejos. Caminaba con una lentitud exasperante, a unos 15 metros de distancia. Yo, manteniendo la cautela, me aseguraba de permanecer a una distancia prudente, invisible a sus ojos. De repente, giró hacia un pasillo poco transitado de la escuela, más bien un laberinto de trasteros, baños y oficinas. Lo vi abrir una puerta y desaparecer tras ella, cerrándola tras de sí. Con pasos sigilosos, me acerqué a la puerta que acababa de cruzar. La reconocí al instante. Era la entrada al sótano de la escuela. La idea de bajar allí me produjo escalofríos. Ni loco. Con la mayor naturalidad posible, regresé a mi clase. Al llegar, mi teléfono vibró con una notificación. Era él, una vez más. Primero, me envió un mensaje preguntando por qué no había entrado al sótano. Luego, me mandó una foto de él comiendo un sándwich de aspecto repugnante en ese mismo sótano. Después, insistió con otro mensaje, rogándome que bajara. Para entonces, ya me sentía realmente incómodo con el chico. Así que le respondí, pidiéndole que me dejara en paz. Acto seguido, lo eliminé y bloqueé. Al llegar a casa, me puse a hacer mis deberes de inmediato. Cuando terminé, eran alrededor de las 11 de la noche y estaba solo en casa. Mientras recogía todo mi trabajo, mi teléfono recibió una notificación de Snapchat. Alguien me había agregado como amigo. El nombre de la cuenta era «¿Por qué no entraste a los sótanos?». Lo reconocí al instante, así que lo bloqueé. Unos minutos después, recibí otra solicitud. Esta vez, la cuenta se llamaba «¿Por qué me bloqueaste?». La bloqueé también, pero casi de inmediato apareció otra. Esta era aún más siniestra. Se hacía llamar «Sé dónde vives», seguido de
Estoy justo afuera de tu casa. En ese preciso instante, escuché un cristal romperse en la planta baja. Sin dudarlo, llamé a la policía y les expliqué lo que estaba sucediendo. La operadora me dijo que buscara un lugar seguro para esconderme y que cerrara la puerta con llave. Colgué el teléfono y corrí al armario del pasillo. Escuché pasos que ascendían desde la planta baja. Con cautela, entreabrí la puerta del armario y ahí estaba él. Al final del pasillo, en la penumbra, distinguí a Chester. Parecía ajeno a mi presencia hasta que giró la cabeza, como si intuyera algo cerca del armario, aunque sin percatarse de que yo me ocultaba dentro. No cerré la puerta, pero me escondí aún más en el fondo. Entonces, Chester se acercó y abrió de golpe el armario. Yo me ocultaba tras un enorme contenedor, mientras él forcejeaba en busca del interruptor. Finalmente, se rindió y oí sus pasos alejarse escaleras abajo. Apenas unos segundos después, la policía llamó a la puerta. Abrí de inmediato y les relaté lo sucedido. Pero para cuando llegaron, Chester ya había desaparecido, sin rastro alguno en la propiedad. Descubrieron que había escapado por una ventana en mi sótano. Entregué a la policía los datos y me aseguraron que harían todo lo posible para rastrearlos. Al día siguiente, fui a la dirección para denunciar a Chester, pero lo más inquietante fue lo que me dijeron. El director me informó que no había ningún estudiante llamado Chester en toda la escuela. No existía ningún registro de que alguna vez hubiera sido alumno. Un escalofrío me recorrió la espalda. Revisaron las grabaciones de las cámaras y resultó que se había colado por una entrada trasera de la escuela y se había mezclado con los demás estudiantes. Nunca volví a verlo en la escuela, ni tuve noticias de la policía. Pero hasta el día de hoy sigo pensando en por qué quería que entrara al sótano de la escuela. Lo único que puedo decir es que probablemente fue la persona más peligrosa que he conocido y desconozco cuáles eran sus intenciones.